Bien, hola a todos, soy Brinda y el día de hoy vengo a hablar sobre uno de los libros más antiguos del mundo, el Bhagavad Gita. Es un texto considerado sagrado en la India y ha sido estudiado por las mentes más geniales, Albert Einstein y una lista larga que en este momento no recuerdo, pero puedo asegurar que vale la pena leerlo. Sí, grandes genios también lo han leído y han extraído gotas valiosas. Este texto trata sobre una batalla épica que sucede en la India, en la que se enfrentan dos bandos de familias por, bueno, temas eh, humanos que suceden. Entonces se enfrentan en esta batalla y en uno de estos bandos está Dios personificado como Krishna. Él había venido a la tierra en esta época para reinstalar la justicia, la verdad, el amor, entre otros temas que están directamente conectados con la autorrealización del ser humano y con la espiritualidad. Entonces, en el bando de los Pándavas es donde está Krishna y el bando de los Kurus es el bando opuesto, el de los malos. Como protagonistas en este libro tenemos a Krishna y Arjuna. Arjuna es uno de los Pándavas y es el discípulo de Krishna. Entonces, el libro trata básicamente de una conversación que tiene Krishna con Arjuna en el campo de batalla antes de que la guerra empiece, cuando los ejércitos están posicionados uno enfrente del otro. Es que Arjuna empieza a dudar y a decir, no, no puedo hacerlo. Ahí al frente está mi familia, mi maestro espiritual, mis primos, mis tíos, mis abuelos. No puedo participar en esta guerra y matar a mi propia familia. Y entonces ahí Dios le da un gran discurso que ocupa este libro, en el cual le revela su forma original, su forma de Dios original, porque en ese momento estaba en un cuerpo que parecía como el de un humano, que no parecía exactamente como el de un humano, porque si algunos conocen a Krishna, Krishna tiene la tez azul y es muy, muy, muy hermoso. Pero bueno, ahí está Krishna como auriga de Arjuna y empieza a relatarle los secretos más importantes para la autorrealización, para la felicidad y plenitud del ser humano. Es así como se desarrolla este libro, la conversación entre ambos. Así que bueno, el día de hoy voy a leer el capítulo 1. Empecemos. Antes de empezar, hay un mantra que se recita antes de leer este libro. En realidad, antes de leer cualquier libro sagrado se puede recitar este mantra. De hecho, en las universidades, en algunas universidades de la India, los profesores universitarios, antes de empezar la clase, hacen que sus estudiantes reciten este mantra porque ayuda a mejorar la concentración y por ende a asimilar mejor la información que a continuación vamos a ver. Haribol. El mantra es Om Namo Bhagavate Vasudevaya y lo repetimos 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En una próxima sesión podríamos ver el significado de este mantra a detalle. El capítulo 1, voy a empezar con el capítulo 1 de este libro, se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. El lugar en el que se desarrolla esta gran guerra épica se llama Kurukshetra y se sitúa en la India. Este libro ha sido escrito en sánscrito, el idioma más antiguo del mundo, en el cual están las palabras que hoy en día conocemos, por ejemplo, yoga, karma, dharma y otras palabras que vienen de este idioma. Dado que es el más antiguo del mundo, hay muchos idiomas de hoy en día que tienen palabras que nacen de él. El quechua, el latín, tienen palabras que surgen del sánscrito. Bien, empecemos con el verso 1. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicimos mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Para ponernos en contexto, Dhritarashtra es el papá de Duryodhana. Duryodhana es el rey líder del bando Kuru, el bando de los malos. Cada vez que señale el bando Kuru voy a indicar hacia este lado y el de los Pándavas va a estar hacia este lado para que no haya confusiones porque va a haber muchos nombres.
Entonces Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya, un gran erudito, qué es lo que había hecho sus hijos para merecer esta reunión en este campo de batalla. El libro que a continuación estoy leyendo, el Bhagavad Gita, ha sido traducido e interpretado por Srila Prabhupada. Es un autor que recomiendo al 100% a todos los que aún no lo conocen. Es quien trajo la filosofía védica de la India a Occidente. Y es un genio, es realmente súper inteligente. La forma en que explica las cosas, que son cosas súper complejas, es maravillosa porque realmente hace que tú puedas entender conceptos que son bastante densos, de datos duros. Entonces, después de cada verso en este libro hay un significado que está hecho por Srila Prabhupada para que podamos entender el contexto de cada verso. El significado es el siguiente. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Ahí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna. Sri Krishna, como ya había dicho, es la suprema personalidad de Dios. Y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita. En la forma en que se enseña fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de los labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esta línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Para que no se espanten, no es que esté diciendo que el único Dios es Krishna y qué sé yo, porque sé que entra mucho el fanatismo religioso cuando se habla de Dios. En realidad Krishna es una de las manifestaciones de Dios. Dios es uno solo y todas las religiones hablan de Dios, pero Dios no es diferente. Es decir, cada religión lo ve desde su propia perspectiva, pero eso no significa que haya muchos dioses, sino que es uno solo que según cada cultura ha sido entendido de forma diferente. Pero en sí todas las religiones son similares entre sí en cuanto a la percepción que tienen de Dios. En el caso de la India, a Dios le dan el nombre de Krishna, y en otra religión se le da otro nombre, pero sigue siendo el mismo. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata. Contexto. El Mahabharata es un gran libro en el que se describe justamente esta batalla. De hecho, es uno de los últimos libros que he leído y es buenísimo porque no solamente habla de una batalla entre dos ejércitos en una época muy antigua, sino que también habla mucho sobre la filosofía de vida, sobre la forma de ver las cosas y sobre esta cultura milenaria que sería la cultura védica, que es súper avanzada y súper sofisticada también. Entonces, en el Mahabharata relata prácticamente cómo se da la batalla, pero el Gita es el fragmento de la batalla en la que Dios da su discurso sobre muchas cosas que son importantes para nuestra existencia y para nuestra liberación espiritual. Bien, en el Mahabharata constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, y que toda la raza humana cante un solo himno. Y bueno, aquí se nos da el Maha Mantra. El Maha Mantra es el mantra supremo, el mantra más poderoso del mundo. Consta de 3 palabras que son Hare, Krishna y Rama. Krishna y Rama son 2 nombres de Dios. Dios nace en la tierra en la forma de avatares.
Entonces nace en la forma del avatar que sería Rama y posteriormente nace también como Krishna. Y Hare hace referencia, por ejemplo, a la divinidad femenina, que siempre acompaña el lado masculino. El Mahamantra tiene un significado bastante hermoso, que es: oh mi Señor, por favor, déjame ser un instrumento de tu amor, ¿no? Pedirle a la Suprema Personalidad de Dios que nos use para sus fines de amor, porque todo lo que haga Dios es para un fin amoroso. Bien, este mantra puede ser recitado en cualquier circunstancia porque siempre va a ser beneficioso, no solamente espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, sino incluso físicamente. Trae bastante paz, bastante relajación, disipa las dudas, aclara la mente. Y el mantra es el siguiente: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prosigamos. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de este glorioso santo nombre, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, también conocida como ISKCON. Esta sociedad ha sido fundada por Srila Prabhupada, el autor que ahora estoy leyendo, quien trajo esta filosofía importante a Occidente. Les recomiendo también ver algunos documentales sobre él. En YouTube he encontrado varios y son espléndidos. Él, de hecho, fue el maestro espiritual de George Harrison y guió a los Beatles. De hecho, la canción de My Sweet Lord dice Hare Krishna en el coro. En cierto momento dice Aleluya y en el otro dice Hare Krishna, ¿no? Es bastante bonito y profundo. Bien, y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo, para que la raza humana pueda tener solo un Dios, un himno y una ocupación en el servicio del Señor. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. Porque claro, es prácticamente un mantra de amor, de unidad, de servicio, de vivir para servir. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus es este bando, Pándavas, el bando de los buenos en el que está Krishna con Arjuna. Dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En el medio de la duda le preguntó a Sanjaya, un erudito, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de que suerte correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, este sitio sagrado de la India, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era alumno de Vyasa y, en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra, aun mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Bien, aquí una interrupción para ponernos en contexto. Lo que pasa es que Dhritarashtra era ciego. Él no podía ver lo que estaba sucediendo en el campo de batalla con sus hijos y familiares. Pero el sabio Sanjaya tenía el poder de la visión espiritual del tercer ojo para ver qué estaba sucediendo a kilómetros, millas de ahí. Entonces Sanjaya está sentado a su lado y le va relatando a Dhritarashtra todo lo que va pasando gracias a su visión trascendental que rompe los esquemas geográficos. Parece ciencia ficción, pero en realidad sí se pueden desarrollar estos poderes místicos. De hecho, en la India los yogis presentan bastantes poderes que son impresionantes y poco conocidos. Claro que con el pasar del tiempo este conocimiento se va perdiendo y cada vez son menos las personas que pueden desarrollar estas habilidades, pero de que existen y se pueden lograr, sí se puede. Bien, tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando.
Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Ese es el significado de las palabras Dharma Kshetre y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Bien, ese es el primer texto del capítulo 1. Aquí en este verso estoy viendo que se menciona bastante a Pandu. Cuando decía que habían dos bandos, los Pándavas y los Kurus, los Pándavas descienden, son 5 hermanos, y descienden de Pandu. Pandu es hermano de Dhritarashtra. Entonces está Pandu y Dhritarashtra. Sucede que Pandu murió, entonces sus 5 hijos quedaron huérfanos y se refugiaron en Dhritarashtra. Dhritarashtra tenía un hijo llamado Duryodhana, que es el rey de este bando ahora. Y Duryodhana era malvado y los Pándavas, los 5 Pándavas con Duryodhana siempre estaban peleando y haciéndose daño, y Duryodhana decidió que los Pándavas tenían que morir porque le iban a arrebatar el trono, ya que, pues, ¿no? Eran familia, así que uno de los 6 tenía que ser el rey. Entonces buscó formas de matarlos y no lo logró, porque ellos siempre fueron virtuosos y se apoyaron en la justicia, en hacer las cosas correctas, y cuando alguien hace las cosas correctas, Dios está ahí para protegerte, ¿no? Entonces ya, está Pandu y Dhritarashtra. Pandu murió, Dhritarashtra está vivo y está con su hijo. Y de este lado están los 5 Pándavas, acompañados de Krishna, que sería Dios en la forma de un mortal. No todo el mundo sabía en esa época que Krishna era Dios. De hecho, la idea era que no lo supieran. Era como que estaban encubierta, ¿no? Venía simplemente a enseñar el mensaje del amor, pero sin que reconocieran que era Dios, haciéndose pasar por un simple mortal. Bien, ese fue el texto 1. Espero pronto regresar para leer el texto 2 y espero que haya sido de su agrado. Namaste, gracias por escuchar. Ya me voy retirando y más, bueno, otro día vuelvo para el siguiente texto.